a los rectos, vamos a encontrar al piramidal, vamos a encontrar a los oblicuos, tanto externo e interno. Bueno, primero transverso del abdomen, luego los oblicuos, externo e interno. Y después de la capa muscular vamos a encontrar la capa de, igual una capa tipo de grasa, pero esa grasa es el que se encuentra sobre el peritoneo o sobre la capa serosa que cubre el abdomen. Y posteriormente vamos a entrar a la cavidad abdominal. Okay. Peritoneo y después cavidad abdominal. ¿Y luego? Y después de la cavidad abdominal, ya podemos llegar al útero. Al útero, muy bien. Al peritoneo visceral, al útero. Y el útero está compuesto por músculo liso, ustedes ya lo saben. Y posteriormente, después de que incidimos el útero, ¿qué vamos a encontrar, Christopher? Sería una capa que recubre al pecho. ¿Cómo se llama? El saco del apnis, si no me equivoco. A ver, Rosa. Ajá, la bolsa apneótica o el saco apneótico, ¿verdad? Y después, Jairo, ¿qué encontramos? Pues ya sería el producto en sí, ¿no? ¿Puede ser antes? Luisa. La verdad no sabría, según yo tenía entendido ya. ¿No es el líquido? El líquido amniótico, ¿no? Incidimos la bolsa amniótica y después sale el líquido amniótico en los casos en donde el líquido amniótico pues todavía esté presente y ya posteriormente entonces ya encontramos el feto. Eso es en cosas normales, pero podemos encontrarnos pues 1000 variantes anatómicas, muchas variantes de implantación placentaria, pero dentro de lo normal, pues estas son las capas que ustedes tienen que recordar que se inciden al momento de estar realizando una cesárea. También toman importancia pues todas las otras estructuras que nos mencionó, pero aquí lo que ustedes tienen que recordar pues son las estructuras vasculares que nosotros nos vamos a encontrar al momento de incidir. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las estructuras vasculares o por qué vasos está irrigado principalmente el abdomen? Las arterias epigástricas. Por las arterias epigástricas, ¿verdad? ¿Superior e inferior? Dependiendo en dónde vamos a incidir. En una cesárea, pues obviamente será la epigástrica inferior. Y pues de ahí todas sus pues variantes o bueno, todas sí, pues todas sus demás derivaciones de estas arterias, pero esto es lo principal. ¿Qué otra cosa? Pues creo que estoy. Yo estoy por aquí, doctora, de verdad una disculpa, es que vivo cerquita del tren y se escucha muchísimo. No te preocupes, no te preocupes. Ahora, vamos a continuar con los tipos de pelvis, que vamos a encontrar un tipo llamado ginecoide, otro platipeloide, el otro androide y el otro antropoide. Entonces, empezando con el ginecoide, bueno, aquí les puse como una tablita en donde resume o ordena de forma más clara cuáles son las características de en donde vamos digamos, a puntualizar lo que es el sacro, el, el promontorio, el estrecho superior, las espinas ciáticas, la escotadura sacrociática, las paredes pélvicas, el saco subpélvico, la frecuencia, el ángulo y la ilustración. Entonces, en cuanto a su sacro, bueno, en este tipo de pelvis, o bueno, esta es, digamos, que la pelvis característica de la mujer, en su sacro, va a ser cóncavo y excavado,
su promontorio no va a ser accesible. Su estrecho superior, sus diámetros, bueno, van a ser oblicuos y transversos, van a tener las mismas medidas. El anteroposterior va a ser un poquito más corto y redondeado. En cuanto a sus espinas ciáticas, van a ser de forma roma. En cuanto a su escotadura sacrociática, van a ser amplias, sus paredes pélvicas van a ser laterales rectas, su arco, su cúbico va a ser amplio y este va a tener una frecuencia del 40-50%. En cuanto a su ángulo, va a ser un aproximado del 90%. Y bueno, ahí tenemos una pequeña ilustración, pero también se las puse aquí al lado. El que sigue es el androide. Va a ser como, digamos, la pelvis masculina, en donde su sacro se va a inclinar hacia adelante y no va a ser cóncavo, es como más aplanado, más recto. Y su promontorio va a ser fácil de tocar y su estrecho superior va a ser triangular con vértice anterior y en cuanto a su espina asiática, van a estar prominentes y su escutadora sacrociática va a ser angosta, sus paredes pélvicas va a estar en forma de embudo o convergentes, y infundibulo. Su arco, su cúbico, va a estar muy reducido y va a tener una frecuencia del 15 al 20%, y su ángulo va a estar aproximadamente en el 70%. Y bueno, ahí tienen las dos imágenes. En cuanto al platipeloide, va a tener un surco cóncavo y ligeramente hacia atrás. En cuanto a su estrecho superior, va a aplicar en sentido transverso y corta en sentido anteroposterior y va a estar en forma ovalada. Y en cuanto a sus espinas ciáticas, estas no son prominentes. En cuanto a su escutadura sacrociática, va a ser muy amplia, las paredes pélvicas van a ser rectas y el arco subcúbico va a ser como un poco más mejor o parecido a ese, y va a tener una frecuencia del 5% y va a tener un ángulo del 90%. Ahora, en cuanto al antropoide, va a tener un surco ligeramente recto, pero va a ser muy profundo. Y en cuanto a su estrecho superior, va a ser amplio en sentido anterior y va a ser como más ovalada. Y en cuanto a espinas ciáticas van a ser prominentes. En cuanto a su escotadura sacrociática va a ser amplia. En cuanto a las paredes pélvicas van a estar divergentes y ligeramente convergentes, perdón, ligeramente convergentes, y en el arco subcúbico va a ser estrecho y va a tener una frecuencia del 25 al 30%, y en cuanto a su ángulo va a ser normal o reducido. Y no sé si tengan una duda y sería... ¿No tienen dudas? ¿No? Ok. Grecia, ¿podemos abrir otra sesión?
Bueno, del tema que ya de los tipos de pelvis, pues nada más lo que podemos rescatar de ahí es mencionar cuántos tipos de pelvis son, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuánto nos dijo Isabel? ¿Cuánto nos dijo su compañera Cindy? Creo que nos dijo 4. A ver, ¿cuáles y cuáles son? La ginecoide, la androide, la antropoide y la platipeloide. Ok. Entonces tenemos 4 tipos de pelvis, ¿verdad? Ginecoide, platipeloide, androide y antropoide. ¿Cuáles de estas 4, de acuerdo a las características que ya nos dijo su compañera, creen que sea apta para eutosia? Si yo les digo eutosia, ¿ustedes a qué creen que me estoy refiriendo? ¿Un parto? Parto normal. Exacto, que son aptas para un parto normal sin dificultad, ¿verdad? Eutosia es normal y sin dificultad. Entonces, ¿cuáles de estas 4 creen ustedes que sean aptas para eutosia? La ginecoide. La ginecoide, ¿y cuál otra? La antropoide. Platipeloide. ¿Quién contestó? Yo. Tú, Luis. Ok, ¿por qué creen que estas 2 sean aptas para eutosia? De acuerdo a las características que nos dijo Cindy. Porque, bueno, la ginecoide es la que cumple como con las dimensiones pues más aptas, porque no tiene como estrechez en ninguno de sus ángulos, ni vertical ni horizontal. Y la platipeloide, creo, no lo leí, pero creo que es porque el ángulo transverso, o sea, el ángulo horizontal es el que es más grande, entonces creo que para una salida de hombros, creo que sería como la más apta, no sé. No. Más o menos tienes la idea, pero ¿por qué creen? Porque se va ampliando en conforme va descendiendo. O sea, como la estrechez se va ampliando porque el ángulo se abre al descenso de la platipeloide. ¿Y qué grados tiene ese ángulo? No sabría decirle la verdad. Pues no pusieron Exactamente. atención, sí los dijo. ¿Qué ángulo tiene la pelvis ginecoide? 90 grados. 90 grados. ¿Y la platipeloide? Mayor de 90, dijo. Mayor de 90 grados. Entonces, las otras 2, la androide y la antropoide, pues esas no tienen esas características. La característica es que la platipeloide tiene su diámetro transversal más amplio que el anteroposterior. Entonces, es como un óvalo. Si ustedes se fijan, todas las pelvis tienen una figura de entrada. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta si puede descender o no la cabeza fetal. Acuérdense, o bueno, vamos a ver más adelante, que el producto al momento de estar descendiendo, pues va poniendo pues el diámetro más pequeño para que pueda pasar las estructuras de la pelvis materna. Ya una vez que pasan todos los diámetros más pequeños de la cabeza, pues el mismo feto va moldeando sus hombros para poder descender. ¿Cómo los moldea? Pues bueno, va tornando ciertas posiciones para que estos diámetros sean los menores que se pongan en contacto con las estructuras de la pelvis materna. Y bueno, hay ciertas características que me las van a estudiar y se las voy a preguntar la próxima clase para la eutosia.
Quiere decir que no solamente, ¿cómo yo me doy cuenta que a la exploración digital la paciente tiene una pelvis apta para autopsia? Entonces, esas características las tienen que investigar y las vamos a platicar la próxima clase. Es decir, ¿qué características tiene que tener las espinas ciáticas? ¿Qué características tiene que tener el promontorio, el ángulo? Para nosotros poder decir que esta paciente puede tener un parto sin complicaciones o en la medida de lo posible que no pues se nos pueda complicar con o sea, que se nos complique por otras cosas, pero no por una distocia de partes blandas o de partes óseas. ¿Por qué? Porque para eso la vamos a explorar al momento que la paciente llegue a urgencias o llegue a tococirugía. ¿Ok? Bueno, antes se decía que hacíamos cesáreas por DSP. DSP quiere decir desproporción cefalopélvica. Quiere decir que la cabeza del bebé o las estructuras de la pelvis maternas no han sido aptas para autopsia y bueno, se mandaban a hacer radiografías en donde medían la circunferencia cefálica y medían ciertos ángulos de la pelvis materna por medio de radiografías o pelvimetría, se llamaba así, radiográfica, y bueno, ya llegaban las pacientes con esas imágenes y bueno, se hacía diagnóstico de DSP y ya, se pasaban directo a cesárea. Sin embargo, pues ahora el reglamento federal o de salud nos dice que nosotros tenemos que bajar el porcentaje de la primera cesárea. La OMS tiene cierto porcentaje de acuerdo al país que nosotros tenemos que acoplarnos a él. Es decir, un ejemplo, todos los países deben de estar en un índice de cesárea menor al 45% y México está arriba del 55%. Entonces, alguna de la razón por la que se hacía más cesárea, pues era esto. Se exploraba a la paciente, se mandaba a hacer su pelvimetría radiográfica, llegaban las pacientes y se decía, bueno, pues hay que hacerle cesárea porque no va a caber el bebé. Ahora, el diagnóstico de DSP es diferente, ya obviamente no se mandan a hacer estas radiografías. ¿Por qué? Porque eran subjetivas, o sea, porque podía llegar una primigesta con estas radiografías, le hacían cesárea y luego tenía otro embarazo y por otras situaciones tenía un parto. Entonces vieron que pues no era objetivo hacer el diagnóstico de esta manera y el diagnóstico es activo. Quiere decir que yo nada más puedo hacer diagnóstico de DSP con una prueba de trabajo de parto. Si mediante esta prueba de trabajo de parto yo veo que no hay descenso del producto fetal, que no hay una dilatación adecuada, que las características de la pelvis son diferentes para autopsia, entonces en ese momento yo hago diagnóstico de DSP. Y bueno, la pelvis tiene 3 estrechos, uno superior, uno medio y uno inferior. También me van a investigar cuál de estos 3 estrechos es más posible que la paciente o que se presente una distosia. Ajá. Si el estrecho superior, el estrecho medio o el estrecho inferior. Ok. Bueno, entonces tenemos 15 minutos. Grecia, ¿tienes tu tema? Déjeme. ¿Sí lo tienes? Sí lo tiene, doctora, pero ¿ustedes sí la escuchan? Porque yo no la escucho bien. Sí, no. Muy poco. No se escucha. No, no se escucha. Ok, bueno, en lo que arregla el audio, Grecia, ya pregunté y el primer examen departamental sí es el 24 de marzo, entonces hay que darnos prisa lo más que se pueda, tratar de avanzar lo más que se pueda y en cuanto si hay pues dudas o algo, pues tratarlas de resolver en la medida de lo posible, porque pues la verdad es que son muchos temas y muy poco tiempo. ¿Ya me escuché? ¿Ya me escuché mejor? Hoy no, casi no. Bueno, ahí ya, aunque si te acercas un poquito así. Me voy a tratar de acercar, a ver si me escucha un poco mejor. Si no, bueno, me dicen, por favor. Pues bueno, vamos a empezar con el siguiente tema. Yo les voy a hablar sobre el eje hipotálamo hipófisis ovario. Dale a la siguiente, por favor. Primero vamos a ver qué es este eje. Es una unidad compleja funcional
y va a coordinar de una manera muy específica, muy precisa, se interrelaciones entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, pues, el ovario en específico. Entonces, como dice su nombre, va a estar conformado de 3 grandes sistemas, que es el hipotálamo, posteriormente la hipófisis y después el ovario. Entonces, cada uno de estos órganos va a estar tratando diferentes sustancias que van a coordinar las funciones que se tienen durante el ciclo genital femenino. ¿Sí me escuchan? ¿O no? No, Adri. Muy bajito. Rayos. Bueno, no te preocupes. Si quieres, lo vemos la siguiente clase. Nada más que sí te voy a molestar para que puedas arreglar esto del audio. Igual con unos audífonos, Sí. con tus audífonos y tu celular o con tu compu, pero con unos audífonos para que se pueda escuchar un poquito mejor. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque este tema sí es sumamente importante, entonces sí me gustaría que todos leyeran un poquito para que tengan noción sobre lo que nos va a hablar Grecia, porque de aquí van a derivar los otros 3 temas que continúan, que es el ciclo ovárico y pues de ahí se desprende el ciclo menstrual. Y bueno, esto es súper importante para ver las regulaciones hormonales sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces necesito que leamos todos esto para que tengamos una idea y bueno, tienen esta tarea que les dejé. Nada más investíguenlo, no me manden nada, solamente investiguenlo y en la siguiente clase lo vemos, ¿sale? Lo comentamos. Bueno, Gracias. bueno, pues que tengan buen día. Igualmente. Gracias, doctora. Buen día. Hasta luego. Buen día. Bye.